Mi nombre es José Mari Canales. Voy a proceder a presentaros mi tesis, aplicación de electrónica de potencia en media tensión para la mejora de las prestaciones en infraestructuras ferroviarias. Una tesis que ha sido dirigida por Jon Andoni Barrena y por Igor Baraya Chaburu. En esta tesis os voy a explicar cómo se alimentan los trenes eléctricamente y una serie de mejoras que hemos logrado aplicando una tecnología interruptor alterna. Luego voy a proceder a explicaros una breve historia de lo que es la historia del ferrocarril eléctrico, para luego explicaros de una manera sencilla cómo se hace la alimentación de esos trenes eléctricos, tanto en alterna como en continua. Para luego, viendo cómo se alimentan, observaremos que hay una serie de carencias que se pueden mejorar y que nosotros vamos a utilizar esta tecnología del interruptor de corriente alterna electrónico. Y luego haremos la demostración de esta utilización del interruptor, cómo mejoramos para alimentar trenes de alta velocidad y cómo mejoramos para alimentar trenes en corriente continua, como son los tranvías o los metros. Y al final, bueno, vendrá el apartado de las conclusiones y líneas futuras que hemos obtenido a lo largo de esta tesis. Entonces, comenzando con la breve historia del ferrocarril, en 1837 Robert Davison desarrolló la primera locomotora eléctrica que se alimentaba con baterías embarcadas. Posteriormente, Siemens elaboró un tranvía, pero esta vez se alimentaba de una fuente eléctrica externa y lo alimentaba a través de las dos vías por donde circulaba ese tranvía. Luego en Londres, años más tarde, ya se instauró la primera línea de metro electrificada y ya como anécdota, 6 años más tarde se inauguró el tranvía eléctrico de Santurce a Bilbao. Entonces, con esta breve historia, había que estandarizar los niveles de tensión eléctricos con los cuales alimentar los trenes. Y eso no ocurrió hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se decidió por niveles de tensión y en función de la utilización de esos trenes, los niveles. Entonces, para tranvías, metros y cercanías que funcionan en ámbito urbano, se adoptó la tensión 750 y 1500 de tensión continua. Mientras que cuando son recorridos entre ciudades o entre países o regiones, o largo recorrido, se utilizan tensiones más elevadas, como los 3 kilovoltios en continua, e incluso tensión alterna monofásica, 25.000 y 15.000. Entonces aquí vemos un mapa, una muestra del mapa, donde vemos en distintos colores las distintas electrificaciones que hay en cada región europea. Y está claro que es difícil cruzar de Portugal a Rusia con un mismo tren. Todos son distintos. Bien, voy a explicar cómo funciona un tren eléctrico, cómo se alimenta, y me voy a basar en el de continua porque es el más sencillo de explicar. Entonces, aquí tenemos lo que es el propio tren, que vosotros conocéis que tiene en la parte superior un pantógrafo que hace contacto con un hilo desnudo. Ese hilo desnudo se conecta a una fuente de alimentación en tensión continua, que es la subestación de tracción. Y luego, el polo negativo de esa fuente se conecta a la vía, que sabéis que es metálica, y a través de las ruedas metálicas del propio tren conseguimos alimentarlo. Entonces, si alimentamos en tensión continua, se establece una corriente por la catenaria, la capta el tren a través del pantógrafo, vuelve por las ruedas y se cierra el circuito. En esta catenaria lo que tenemos es una cierta resistencia al paso de la corriente y la cual varía en función de la distancia que tenemos entre el tren y la subestación. Por lo tanto, se produce una caída de tensión y el tren, en la medida que se aleja, va perdiendo tensión en su pantógrafo. ¿Vale? Esto lo podemos observar en este gráfico. En el eje vertical tenemos la tensión de una catenaria de 3 kilovoltios, como el sistema Renfe, y aquí vemos en el eje horizontal la distancia del tren a la subestación. Entonces, aquí vemos el tren en una única vía, en un ramal terminal de una vía cualquiera, como puede ser en un tranvía, y la subestación que la alimenta. Observamos que en la medida que se aleja hasta los 12 kilómetros, la tensión cae a los 2.000 voltios. La normativa dice que a este nivel de tensión es el mínimo que puede captar el tren. Entonces, con esta limitación, si cambiamos la topología y si hacemos un ramal para alimentar a 2 vías, la de ida y la de vuelta, y las conectamos eléctricamente, conseguiremos aumentar al doble la distancia que puede recorrer ese mismo tren. Si lo que hacemos es otra configuración bastante típica en los metros,
que es alimentar el tren a partir de dos subestaciones en una única vía. La distancia que conseguimos es 4 veces a la inicial. Y si lo que tenemos es una vía de ida y de vuelta, uniéndolas eléctricamente, lo que conseguimos es una distancia 6 veces mayor. Entonces, está claro que en función de la posición del tren va a captar una tensión variable en sus bornas. ¿Cómo está constituido una infraestructura de corriente continua? Pues para conseguir aquí los voltios de alimentación al tren, partimos de la red de media tensión pública, una red trifásica de corriente alterna, es una tensión que cambia de polaridad y que tiene un cierto nivel que no coincide con lo que queremos en el tren. Entonces, lo que utilizamos es un transformador, que convierte esta tensión alterna en otro nivel de tensión alterna trifásica. Y para conseguir tensión continua, que es con la que alimentamos al tren, utilizamos un rectificador a diodos. De este modo, el tren queda alimentado en corriente continua. Vamos a ver unos efectos que suceden en la tensión aplicada al tren. La red eléctrica a lo largo del día sufre fluctuaciones debido a los consumos que tenemos diarios o incluso pueden ocurrir eventos inesperados. Entonces hay fluctuaciones de tensión. Por otro lado está el maquinista del tren. Va operando el tren y cuando tiene que traccionar, acelerar o cuando tiene que frenar, provoca variaciones en el consumo de corriente. Entonces todo ello aparece reflejado en variaciones en la tensión captada por el tren. Si estas tensiones son demasiado bajas, perdemos prestaciones. Igual no nos podemos alejar tanto de la subestación, no podemos acelerar con la aceleración nominal o no podemos llegar a la velocidad máxima para la cual estaba concebido este tren. Bien, ahora os voy a explicar la infraestructura de alterna, que tiene la misma problemática en caída de tensión, pero en este caso se alimenta con una fuente de tensión alterna monofásica y la catenaria lo que ofrece es una impedancia. Pero al fin y al cabo el problema que tenemos es el mismo. En la medida que se aleja de la subestación, la captación de tensión es inferior. Entonces, ya paso a explicaros cómo funciona la infraestructura alterna. Tenemos un tren que se alimenta de la catenaria y la vía con una tensión monofásica de 25 kilovoltios. ¿Y cómo la obtenemos? Pues utilizamos en este caso un transformador monofásico que se conecta a 2 de las 3 fases de la red pública, que es la que nos sirve para alimentar todo este sistema. Problema, que este tren, al ser monofásico, consume solo en 2 de las 3 fases de la red trifásica. Y esto provoca al final un desequilibrio en las tensiones que proporciona esta infraestructura. Este desequilibrio puede afectar a terceros que no tienen nada que ver con la infraestructura ferroviaria e incluso provocar sobrecargas, sobrecalentamientos en los transformadores que forman parte de esta red eléctrica. Para, digamos, equilibrar este desequilibrio entre las 3 fases, lo que hacen actualmente los sistemas de infraestructura de alterna es que cuando colocan otra subestación para alimentar otra catenaria, conectamos el transformador a las otras 2 fases. Entonces vamos rotando, aquí tenemos el E1 y el E2 que alimentan el transformador, el siguiente transformador se alimenta del E2, L3. Conseguimos 2 niveles de tensión en 2 catenarias de la misma amplitud senoidal, pero desfasadas 120 grados entre ellas. Entonces, no es posible seccionar ambas catenarias, provocaríamos un cortocircuito. Es por ello que lo que se hace es instalar una zona neutra. Esa zona neutra es una catenaria con vía alimentada a 0 voltios, no tiene tensión y tiene un espacio del orden de 800 metros para que puedan circular, en este caso, pues, trenes de alta velocidad. Durante ese tiempo, que puede ser de 10 segundos, el tren pasa en forma de deriva sin alimentación. Bien, entonces, el objetivo de la tesis va a ir hacia la mejora de estos sistemas de alimentación, tanto en continua, para evitar esas variaciones de tensión que capta el tren, como para la corriente alterna de los trenes de alta velocidad que se quedan sin tensión en esos tramos de zona neutra. Y para ello lo que vamos a utilizar son interruptores electrónicos de corriente alterna. Entonces vamos a ir más al detalle de cómo es la operación del paso de un tren de alta velocidad por la zona neutra. Volvemos al esquema anterior, la red trifásica, la catenaria 1 con tensión, zona neutra no tiene tensión y la catenaria 2 con tensión.
desfasada. Tenemos aquí el tren. El tren está compuesto de dos cabezas tractoras. Típicamente las dos tienen el pantógrafo elevado y pueden captar corriente desde ambos sistemas. Circuito eléctrico que vemos en la parte superior, vemos en cada cabeza tractora hay un pantógrafo y está unido eléctricamente al siguiente pantógrafo de la otra cabeza. Y en cada pantógrafo tenemos un interruptor electromecánico, un dispositivo de seguridad, pero que también nos permite alimentar el transformador monofásico que va embarcado en cada una de las cabezas tractoras. Este transformador adapta los 25.000 voltios a una tensión tal que la puedan manejar la electrónica de potencia embarcada en los trenes para traccionarlos y para alimentar los sistemas auxiliares. Bien, el tren llega a la zona neutra. La señalización manda de forma automática a abrir los interruptores al tren y se queda sin alimentación. Entonces empieza a pasar en su propia deriva por la zona neutra. Los pantógrafos conectan la tensión a la zona neutra. Cuando el tren está introducido dentro de la zona neutra no hay voltios y cuando empieza a superar, de nuevo el pantógrafo conecta la tensión de salida a la zona neutra. Finalmente ya sale de la zona neutra y con la señalización, de nuevo, se vuelven a activar automáticamente los dos interruptores del tren. Pero aquí hay un problema. Al introducir estos interruptores, reconectamos los transformadores y se produce un fenómeno de corrientes de inrush en la magnetización de los transformadores. Corriente que puede ser 10 a 20 veces la corriente nominal a la cual está preparado el interruptor. Entonces, esto provoca interferencias, algo muy peligroso porque puede afectar a la señalización y dar señales erróneas de dónde está situado realmente el tren. Además, estos interruptores con estas corrientes y por la cantidad de maniobras que hacen al año, se degradan prematuramente. Y finalmente, si este tren tiene una zona neutra cerca de una estación, corre el peligro de tener poca velocidad y quedarse parado en la zona neutra. Bien. Revisando el estado del arte, a destacar la solución que han adoptado en los ferrocarriles japoneses de alta velocidad, los Shinkansen, en la cual las zonas neutras se alimentan con interruptores electromecánicos instalados en vía. Cuando se acerca el tren a la zona neutra, se activa el interruptor y queda alimentado y pasa a la zona neutra. Una vez dentro, se abre el interruptor y permanece 300 milisegundos sin alimentación hasta que cerramos el segundo interruptor y realimentamos al tren. Hemos trasladado la problemática. Ahora seguimos teniendo la inrush y seguimos teniendo un número limitado de maniobras, pero en estos interruptores que están en vía. Y luego el tiempo sin alimentación del tren se ha reducido, pero aún así son 300 milisegundos que afectan a las prestaciones del tren. Entonces, a partir de esta experiencia de los electromecánicos, sí que han propuesto los de Shinkansen utilizar interruptores basados en semiconductores, utilizando tiristores, pero ha quedado en forma de demostrador en baja tensión. Entonces, es aquí donde nosotros en esta tesis hemos continuado este trabajo desarrollando este interruptor con los kilovoltios que ello supone, los 25.000, y sobre todo la gran dificultad de enviar las órdenes de disparo a estos dispositivos, que los enviamos desde el control que está a potencial de tierra hasta estos niveles de 25.000. Entonces, la solución que proponemos es instalar aquí en vía dos interruptores en base a semiconductores para conseguir alimentar la zona neutra y dejar el tren sin tensión solo durante 40 milisegundos. Bien, vamos a ir ahora al caso de la alimentación en continua. La problemática. Aparte de las variaciones de tensión que se pueden suceder por la red o por la operación del maquinista, aquí vemos otro esquema donde está la subestación que alimenta en continua a la catenaria y aquí vemos una segunda subestación. Tenemos aquí el tren. Si tuviéramos aquí una tensión a la salida de la subestación relativamente pequeña, a una potencia dada, este tren consume una corriente, digamos, elevada. Si somos capaces de que esta tensión pequeña la elevemos al máximo que nos permite la normativa, para la misma potencia reducimos la corriente absorbida por el tren. Por lo tanto, las caídas de tensión que tenemos en catenaria serán inferiores. Podremos distanciar las subestaciones con el consiguiente ahorro económico en infraestructura. E incluso podremos añadir trenes, que en aquellos momentos
que la explotación lo exija. Entonces, tenemos un circuito equivalente, como el de la figura, con fuente de tensión, que son las subestaciones, y las resistencias de catenaria, y los trenes pues los podemos modelar como resistencias consumiendo una cierta potencia. Hay un reparto de corrientes entre ambas subestaciones y los trenes están traccionando. Ahora bien, si el tren del medio empieza a frenar, al igual que en un vehículo eléctrico, esta frenada eléctrica la podemos devolver hacia la catenaria. ¿Para qué? Para que la aprovechen los otros trenes y reduzcamos el consumo de las subestaciones. De este modo, tendremos un sistema más eficiente. Bien, este tren se va a convertir como una subestación, otra fuente continua. Entonces, aplicará un nivel de tensión. Entonces, si queremos aprovechar al máximo la corriente inyectada a estos trenes en esta catenaria, lo ideal es reducir la tensión de las subestaciones. De este modo, conseguiremos que fluya con mayor potencia la regeneración de este tren y que la puedan aprovechar estos trenes laterales. Bien. Entonces, hemos visto que si regulamos esa tensión, hay un artículo en el estado del arte de los ferrocarriles españoles de vía estrecha, de FEBE, donde propone dos subestaciones, esta azul y esta naranja, con dos niveles de tensión. Es una catenaria a 1500 voltios y generalmente están reguladas al máximo de la tensión permitida por ley, y esta es una situación donde están los trenes traccionando entre estas dos subestaciones. Y ocasionalmente se baja la consigna de esas subestaciones para aprovechar al máximo las regeneraciones que surgen entre ambas subestaciones. Entonces, el sistema que habría que diseñar para conseguir regular con eficiencia dos subestaciones en continua tendría que rondar este rango entre el 120 y 67% de la tensión nominal de catenaria. Estas subestaciones también por normativa tienen que ser capaces de admitir sobrecargas, las que vemos aquí, hasta un orden de 4,5 veces la potencia nominal. Y para que os hagáis una idea, las subestaciones de tracción de los cercanías, un Euskotren o un metro, rondan entre... Bien, en el estado del arte, entre lo que hemos encontrado y lo que hemos destacado, ha sido el utilizar transformadores que tengan capacidad de regular su tensión a la salida, los denominados cambiador de tomas en carga. Entonces, son transformadores con capacidad de regulación. ¿Cómo lo hacen? Tenemos aquí un transformador alimentado desde el primario que tiene unos devanados NP espiras de primario y aquí tenemos el secundario que consta de otro devanado NS espiras. Entonces, la tensión que tenemos a la salida, VS, viene dada por la tensión de entrada y la relación de espiras. Si somos capaces de modificar el número de espiras, en nuestro caso el primario, podremos regular o modificar la tensión de salida. Para ello, actualmente se utilizan interruptores electromecánicos, por ejemplo, de tipo rotativo. Y para hacer este cambio de toma y añadir este 2,5% más de espiras, se empieza a rotar este interruptor y se van introduciendo unas impedancias para limitar unas corrientes de cortocircuito que aquí se producen. Y finalmente, cuando ha concluido ya el giro, ya obtenemos una nueva relación de espiras en el transformador y tenemos un nuevo valor de tensión en el secundario. Bien, esto es robusto, es económico, pero es lento. Estos electromecánicos actúan lentamente, en el orden de segundos, y luego la siguiente regulación es necesario esperar un tiempo de minutos para que se enfríen estas impedancias. Por lo tanto, para las dinámicas que necesitamos de regulación de tensión en subestaciones, no es suficiente. Entonces, nuestra propuesta va hacia la utilización de interruptores de corriente alterna electrónicos, que sustituirían esos electromecánicos y esas impedancias. Y encima tendríamos una capacidad de regular en un ciclo de red suficiente para actuar ante las dinámicas de la explotación. Bien, entonces con el interruptor de alterna vamos a dar solución a la infraestructura de alterna y a la infraestructura de continua, en esos dos casos que os he mencionado. Entonces, ¿en qué consiste un interruptor de corriente alterna? Al fin y al cabo es este dispositivo que abre y cierra un circuito en corriente alterna, generalmente alimentado en tensión y generalmente actuando sobre una carga de tipo inductivo, que es en el 90% de los casos lo más habitual.
Este interruptor puede estar abierto, no deja pasar corriente y bloquea la tensión de la alimentación, y cuando está cerrado, permite que pase la corriente alterna y la tensión que cae en sus bornas en teoría es cero. Bien, vamos a fijarnos qué ocurre si este interruptor, cuando se abre, qué fenómeno ocurre, ¿no? Pues esto depende del instante en el que efectúe la apertura. En rojo tenemos la corriente. Si efectuamos la apertura justo en el instante de máxima corriente, se produce una sobretensión en bornas del interruptor. Esto puede ser dañino para el interruptor, ¿de acuerdo? Y no es lo más deseable, porque además también genera interferencias electromagnéticas. Entonces, ¿qué ocurre si efectuamos la apertura coincidiendo con el paso por cero de la corriente, aquí en rojo? Pues que sí que aparece una cierta sobretensión, pero es muy leve, y esto, digamos que es un apagado natural. Bien, entonces, ¿cómo hemos constituido el interruptor de corriente alterna que hemos utilizado en esta tesis? Aprovechando la naturaleza de la corriente alterna, que es senoidal y tiene pasos por cero, hemos aprovechado y hemos utilizado este semiconductor, el tiristor, que tiene una capacidad de apagado siempre cuando se anula la corriente principal a través de sus bornas. Entonces, haciendo coincidir la naturaleza, la corriente alterna, con el apagado natural en corriente del tiristor, hemos decidido utilizarlo para constituir este dispositivo. Entonces, cuando está bloqueando el interruptor a tiristores, es capaz de soportar la tensión de bloqueo en ambos sentidos. Es uno de los pocos semiconductores que lo puede hacer, lo cual nos permite hacer esta conexión en antiparalelo. Entonces, nos simplifica mucho lo que es el interruptor de estado sólido. Cuando circula la corriente alterna, se reparte cada semiciclo positivo o negativo entre ambos tiristores. Y esto provoca una serie de pérdidas debido a la conducción del tiristor. Esta configuración presenta una ventaja. Si usamos IGBTs o IGCTs, nos obligaría a utilizar un segundo componente, un diodo. Entonces, en vez de un solo componente en la conducción de corriente, tendríamos dos y generaría más pérdidas. Por lo tanto, este interruptor a tiristores también es más eficiente con respecto a otras soluciones. Y en el mercado, ¿qué es lo que existe comercial? Pues existen tiristores de 8.500 voltios de bloqueo en directa o en inversa y con una capacidad sobre corriente alguno capaz de soportar durante un ciclo de red 60 kiloamperios. Cuando las redes de distribución de media suelen rondar corrientes de cortocircuito de hasta 40 kiloamperios. Bien. Como vamos a usar el tiristor, vamos a profundizar un poco en el funcionamiento de este dispositivo, que está formado por 4 capas semiconductoras, uniones PN-PN, 2 terminales de potencia por donde circula la corriente principal entre ánodo y cátodo y un terminal de puerta para generar los disparos. Si vamos hacia una analogía a un circuito electrónico, se puede equiparar a un transistor de entrada, PNP, con un transistor de salida, NPN. Entonces, si lo polarizamos directamente en tensión y aplicamos corriente de puerta, empieza a circular una corriente desde el transistor de entrada por la base hacia el transistor de salida. Si esta corriente supera un cierto valor, dado por este tiristor, por el fabricante, la corriente de latching, automáticamente se polariza el tiristor de entrada, el de arriba, y empieza a inyectar una corriente por la base del transistor de salida, lo cual nos permite quitar el impulso, la orden que habíamos aplicado de puerta. Y esto queda cebado, ya no se apaga. No se apaga hasta que la corriente principal baje del valor de la corriente de holding, también un parámetro propio del tiristor. Entonces, cuando este es el apagado al paso por cero de corriente que aprovechamos en este interruptor para evitar esas sobretensiones. Con esto ya conseguimos apagar el tiristor y entraría en un proceso de bloqueo. Bien, vamos a fijarnos en los transitorios. Cuando envío orden de encendido, que es la figura de aquí abajo, inyecto una corriente entre la puerta y el cátodo a una determinada derivada muy fuerte y la tensión del tiristor empieza a caer. Y se empieza a establecer una corriente que es la velocidad de establecimiento depende del circuito externo, de la carga que tengamos. El tiristor no tiene capacidad de dominar esta derivada.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una oblea de silicio. Vemos la puerta en oscuro y las ramificaciones que también se corresponden con la puerta y que lo que pretenden es difundir con la mayor rapidez el disparo de puerta a toda la oblea. Bien, se empieza a establecer la corriente y aquí vemos cómo se va difundiendo la orden de disparo. La corriente se establece totalmente y solo se hace una pequeña parte. Toda la corriente se concentra en esta zona, provoca demasiado calor y puede quemar el tiristor, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es colocar algún dispositivo externo como una inductancia para limitar esta derivada de corriente y tumbarla, ¿eh? Entonces, al tumbarla, permitimos que la orden de disparo se difunda por todo el silicio y así conseguimos un encendido óptimo en lo que es el tiristor. Bien, ocurre otro fenómeno. Durante la conmutación, la corriente de puerta se puede ver influida durante el establecimiento de la corriente principal, cayendo a un valor por debajo del umbral de disparo. Eso también es peligroso. Entonces, es por ello que nosotros especificamos para tiristores de alta tensión el utilizar fuentes de corriente, que lo haga inmune a estas interferencias y conseguir altas derivadas de disparo de corriente en la puerta para asegurar el cebado rápido del tiristor. ¿Vale? Eso era el proceso encendido, que dura poco tiempo, pero ocurren muchas cosas. Pues ahora en el proceso apagado, algo parecido. En el proceso apagado no lo impone el tiristor. Tenemos que esperar a que el circuito externo, la corriente de forma natural vaya al cero, como ocurre con la corriente alterna. Y aquí vemos la corriente que va yendo hacia el cero y cuando se anula comienza a ser negativa. Y esta corriente negativa nos permite recubrir las cargas del tiristor. ¿Para qué? Para que adquiera capacidad de bloqueo en inversa. Si lo hace con una derivada muy fuerte, se genera una sobretensión muy alta y esto también puede peligrar la vida de lo que es el tiristor. Por lo tanto, es necesario utilizar una red Schneider, una RC, que se coloca en paralelo con este interruptor a tiristor. Bien, ahora hemos adquirido capacidad de bloqueo en inversa, pero el tiristor todavía no está preparado para bloquear tensión directa, todavía no ha acabado el proceso apagado. Tenemos que esperar un tiempo T sub Q, que nos indica también como parámetro el fabricante, donde hay que aplicar tensión inversa. Y una vez superado, ya es posible, este tiristor ya está completamente apagado y tiene capacidad de bloquear tensión directa. Está constituido el tiristor que hemos utilizado. Como es de alta tensión, alta potencia, es un formato de tipo 3-pack. Vemos la oblea de silicio que habéis visto antes. Está cogida entre dos discos de molibdeno, que sirve para adaptar las dilataciones debido a las variaciones térmicas a las cuales se somete al tiristor. Y luego tenemos las dos bornas, que son terminales de cobre, el cátodo, el ánodo, que permiten conectar el silicio con el circuito eléctrico externo, pero también sirve para evacuar el calor que se genera en ese silicio y conectarlo al refrigerador. Todo este sistema no hay ninguna soldadura, todo esto va bajo presión. Y para ir bajo presión lo que hay que adoptar es una solución de un ensamblaje mecánico, en base a una prensa mecánica, a una fuerza calibrada al valor que nos indique el fabricante para conseguir que tengamos la resistencia eléctrica y térmica nominales del datasheet. Aquí vemos una figura con 4 tiristores conectados en serie y con refrigeradores en aire forzado. Y todo este conjunto apretado con estas varillas roscadas a una presión determinada. Bien, una de las operaciones típicas de este interruptor de alterna va a ser alimentar transformadores en alguna aplicación, como es en el de tracción de alta velocidad. Entonces, estos transformadores hemos visto que en las subestaciones de continua los transformadores son del orden de 5 megaVAR de potencia. Eso significa que su corriente de vacío es muy pequeña, Entonces suele ser del orden de unos cientos de miliamperios. Cientos de miliamperios que son insuficientes en muchas ocasiones para autocebar al tiristor, como hemos visto antes. Entonces no llega ni a la corriente de latching ni a la de holding. Entonces, experimentando en esta situación, lo que hemos observado es que la corriente magnetizante del transformador, en azul, está ciertamente deformada y vemos que en amarillo la tensión que han de bloquear los tiristores, que en vez de ser cero, aparecen picos. ¿Y qué son estos picos? Está yendo al estado de bloqueo este tiristor y lo hace a una frecuencia dada, que casualmente, no tan casual, coincide
con la frecuencia de disparo que aplicamos en la puerta de cada tiristor. Entonces, lo que hemos hecho, este fenómeno lo que provoca es que aplicamos un nivel de tensión en alterna con un cierto nivel de offset de continua, y esto satura el transformador. Entonces, esto se nota en la formación de la corriente y además es audible. Para solucionarlo, hemos aumentado la frecuencia de disparo en la puerta del tiristor y lo que observamos es que ya la corriente magnetizante es senoidal y ya de forma audible ya percibimos que nos está saturando el transformador. Por lo tanto, esta es otra especificación. De cara a interruptores de alterna con tiristores, si queremos que conduzcan en condiciones de muy baja corriente, hay que aplicar disparos por encima de los 12 kHz, cuando los fabricantes lo que recomiendan son 6. Bien, bueno, pues visto el tiristor, visto el interruptor de alterna, vamos a aplicarlo, ¿no? Aquí, a la zona neutra que os he mencionado antes. Si cerramos este interruptor, lo que vemos es que el interruptor de entrada tiene que soportar la tensión de catenaria 1 y la 2, que en algunas ocasiones puede haber hasta 180 grados de desfase entre ambas tensiones, por lo cual este interruptor tiene que bloquear 50.000 voltios durante la operación. Y tendremos que conseguir un aislamiento eléctrico entre las órdenes de disparo a los tiristores desde el control de 50 kilovoltios, que es donde se nos ha presentado uno de los mayores retos dentro de esta tesis. Hemos dimensionado un sistema para un tren de 12 megaveas y la intención, el objetivo es que se quede sin alimentación durante 2 ciclos de red. Esta es la configuración con tiristores. ¿Y cómo lo diseñamos, ese interruptor de 50.000 voltios? Si el tiristor llega a 8.500, como he mencionado antes, entonces lo que se suele hacer es serializar, conectar tiristores en serie. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues calculamos una cantidad tal que nos permita trabajar con holgura y seguridad ante eventos imprevistos de la red eléctrica. Entonces, para eso usamos un factor en esta ecuación, el factor de seguridad en tensión, que generalmente utilizamos 2. Entonces, es como diseñar, en vez de un interruptor de 50.000, uno de 100.000. Entonces, de esta ecuación nos han salido utilizar 21 tiristores conectados en serie de 6.500 voltios. ¿Vale? Pero ahora estos tiristores necesitan sus redes RC para limitar la DVDT y la sobretensión de apagado, pero también las vamos a utilizar para conseguir equilibrar la tensión. No vaya a ser que se nos cierren todos los tiristores y uno se nos quede abierto y tenga que soportar los 50.000. Se quema. Entonces, lo que tenemos que aprovechar es estas RCs y calcular durante los procesos de apagado, donde las diferencias de las cargas de recubrimiento entre tiristores pueden provocar diferencias de tensión. Durante el encendido, que si tenemos retardo en la orden de disparo, también provoque diferencias de tensión durante los encendidos. Y durante el bloqueo, incluso cuando hay 50.000 voltios, bloqueando, cada tiristor fuga una pequeña corriente. Pequeña, pero que pueden ser distintas y también hacer que caigan tensiones distintas. Bueno, el caso más restrictivo para el cálculo de la RC al final ha venido dado por el apagado encendido, por las diferencias en las cargas de recubrimiento y retardo en el disparo de corriente. Con esa RC cubrimos la limitación de VDT y las diferencias de bloqueo. Bien, ahora pasamos al cálculo térmico. ¿Qué pérdidas se producen en estos interruptores? Hemos hecho un caso durante la operación, cuando circula un tren, en un caso muy extremo, 45 segundos circulando por la zona neutra y que se repite cada 5 minutos. Y hemos calculado una serie de pérdidas, pero son inferiores a las pérdidas que hemos calculado en estado de bloqueo, cuando tiene que soportar 50.000 voltios. Por las pérdidas que tenemos de las fugas de corriente de los tiristores, se nos generan 132 vatios. Y hemos considerado un régimen permanente, por si se nos queda un tren varado dentro de la zona neutra. Bien, ¿cómo lo hemos solucionado? Para evacuar ese calor hemos utilizado radiadores de aluminio por convección natural. Aquí vemos los tiristores aquí introducidos y aquí vemos una unidad básica y aquí vemos una segunda unidad básica conectada eléctricamente. Entonces, ¿cómo hemos constituido un interruptor completo para bloquear los 50.000 voltios? Partimos de la unidad básica,
hemos realizado un montaje de un stack de 7 interruptores con una altura de 2 metros y soportado sobre unos aisladores de 52 kilovoltios. Y para completar el interruptor de 50.000 voltios es simplemente conectar 3 stacks en serie. Y con esto ya montamos el interruptor para alimentar al tren. Bien, la dificultad en el control. Estos drivers sirven para disparar a los tiristores. Tiene que haber uno en cada tiristor. De los 21 interruptores, 42 tiristores que hemos colocado. Esto es una electrónica que necesita alimentación. Y esa alimentación la obtenemos desde el control. Pero claro, no podemos conectar el control directamente a los 50.000 voltios. Tenemos que conseguir un aislamiento eléctrico. Y por otro lado, vamos a emitir las órdenes de disparo. Pero esto hemos aprovechado una tecnología de bajo coste, como es la fibra óptica de plástico, que además nos garantiza unos retardos mínimos entre todos los disparos de los tiristores. Bien, vamos a centrarnos en el driver. Como habíamos especificado, este driver lo hemos conformado con espejos de corriente, para asegurar su robustez frente a transitorios y para conseguir la velocidad que nos indica el fabricante. Cuando serializamos tiristores, la recomendación es aplicar este pulso de corriente de puerta, con un impulso inicial muy rápido y luego ya un pulso continuo. Entonces, esto lo logramos con un espejo de corriente que aplica el pulso continuo y un espejo de corriente que aplica el pulso inicial con mucha rapidez. Y esto se activa mediante esta circuitería y la orden que nos llega por la fibra óptica de plástico. Bien, el resultado, aquí tenemos un oscilograma con el impulso de entrada, el pulso continuo y los 18 kHz para asegurar la conducción del interruptor en baja corriente. Bien, y este driver, ¿qué le hace falta? Pues le hace falta una alimentación en tensión. ¿Y cómo la logramos? Pues a partir de una fuente de corriente constante, de fuente de corriente de alterna constante, que va a 25 kHz, y aquí lo que vemos es el secundario. Entonces, conectamos varias fuentes de tensión, cada una a su driver en los distintos tiristores, y estos secundarios se alimentan de un mismo circuito de control. En azul denota que está conectado a tierra, en negro denota que está conectado a los 50.000 voltios. Entonces, con un mismo circuito primario, la misma corriente primario, alimentamos a todos los secundarios. Y esto se basa en una fuente de corriente alterna resonante. Está alimentada a partir de una fuente de corriente en continua. Tenemos una primera etapa, una rama que funciona en lazo abierto a 25 kHz, que lo que hace es obtener una corriente cuadrada. Esta corriente cuadrada, la segunda rama, se inyecta al tanque resonante formado por esta capacidad y la inductancia equivalente que observan estos transformadores. Esta fuente tiene una particularidad que aquí vemos el diagrama de Bode en función de la frecuencia y los distintos colores denotan diferentes cargas en el secundario. Y vemos la relación entre la corriente del secundario y la corriente del primario. Bien, pues todas las curvas para distintas cargas en un sitio se cruzan. Entonces, aquí, o esté el driver funcionando a plena potencia o el driver en vacío, a una cierta frecuencia, la corriente entre el primario y la corriente de cada uno de los secundarios permanece constante. Es invariable frente al cambio de carga. Entonces, de esa manera obtenemos una fuente de corriente constante, que es lo que necesitamos, y evitamos utilizar un lazo de control cerrado que tengamos que realimentar desde los 50.000 voltios para llevarlo al control, con el consiguiente peligro o dificultad del aislamiento que necesitaríamos. Bien, ¿cómo alimentamos esta fuente de corriente resonante? Pues a partir de un buc, con un lazo cerrado en esta ocasión, porque es más sencillito, conseguimos la corriente continua. Y todo esto alimentado desde una fuente comercial. Bien, vamos a ver qué aspecto tiene este montaje que hemos realizado. Vemos aquí el tiristor eléctrico, vemos aquí el driver con las dos fuentes de corriente, vemos aquí el circuito de tensión, vemos los transformadores, que son estos toroides, que vemos en blanco y en azul. En color rojo es el devanado secundario, donde va la corriente constante, y este hilo gris que atraviesa todos los
transformadores y que está alimentado a partir de la fuente de corriente resonante que está a potencial de tierra. Bien, ¿dónde está el reto? El reto está que este cable rojo está sometido a 50.000 voltios y esto está puesto a tierra. Y en esta pequeña instancia tenemos que lograr ese aislamiento eléctrico, ¿vale? ¿Cómo lo hemos logrado? Bueno, pues en esta circuitería, 7 tiristores en serie, alimentados con el mismo primario, hemos colocado los 7 toroidales en un tubo y por el centro del tubo lo atraviesa un conductor de alto aislamiento, los que se utilizan en rayos X, y todo ello, por la poca distancia que tenemos dentro, lo hemos metido en un envolvente con aceite típico que se utiliza con transformadores de media tensión. De esta manera hemos conseguido ese aislamiento eléctrico y hemos podido constituir este stack de 7 interruptores en serie con estos aislamientos. Bien, y ahora ya basta con integrar todo este trabajo para llevarlo a vía y probarlo en condiciones reales. Se han introducido los 2 interruptores en un container. Aquí vemos el control, vemos cada uno de los 2 interruptores, vemos la conexión con la zona neutra a través de un sensor resistivo de media tensión y con la catenaria 1 y con la catenaria 2. Todo esto lo llevamos a hacer pruebas a una vía de alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Tuvimos la ocasión de poder conectarlo a la subestación de tracción de la Roda de Andalucía en Sevilla y aquí vemos el esquema. Y esta es una foto donde vemos la subestación, la línea de alimentación de 400 kilovoltios, línea de transporte, los 2 transformadores monofásicos que alimentan la línea de alta velocidad, la zona neutra y en este punto que aquí no lo observamos es el container. Por aquí tenemos una foto del detalle, aquí vemos el container que está conectado a la celosía que hace la conexión con la catenaria, con la zona neutra. Bien, y el resultado, entre los muchos que hemos obtenido, os muestro aquí uno. En color rosado veremos la tensión de la zona neutra, en color azul la corriente en la zona neutra. Entonces tenemos el tren acercándose, aparece una cierta tensión en la zona neutra, pero es debido a las impedancias que ofrecen las RCs de ambos interruptores. Cuando llega el tren a la zona neutra, es un tren especial de pruebas, en vez de abrir el interruptor, continúa con el cerrado. Y utilizamos esa señal, en vez de abrir el interruptor, para cerrar nuestro interruptor, el S1. Entonces, alimentábamos la zona neutra con la catenaria 1. Una vez que el tren está dentro de la zona neutra, observamos consumo de corriente en azul y vemos que tiene forma senoidal y está con factor de potencia unitario, con la tensión de alimentación. Procedemos a abrir el interruptor y durante 40 milisegundos dejamos sin tensión al tren, el cual apenas lo apercibe y finalmente volvemos a reconectar el segundo interruptor. Lo hacemos en el nivel máximo de la tensión para intentar reducir la corriente inrush de esos transformadores embarcados, que vemos que ha sido efectivo. Y finalmente el tren comienza a salir de la zona neutra hasta que vuelve la señalización de indicación de que ya se ha terminado el proceso, apagamos el interruptor y aparece un pequeño transitorio de tensión que es debido a las redes Schneider de estos interruptores. Y aquí vemos un ejemplo del paso del tren de pruebas, el Seneca. Evidentemente las pruebas hacíamos de noche, no en horario comercial para no liarla. Bien, bueno, pues llegamos a este apartado, al de conclusiones, y bueno, con el trabajo que os acabo de presentar, pues creo que efectivamente, utilizando interruptores de corriente alterna, con semiconductores, en este caso aprovechando los tiristores, por su apagado por el paso por cero de corriente y aprovechando la naturaleza de la corriente alterna, pues hemos conseguido elaborar estas 2 soluciones aplicando en media tensión y para mejorar la alimentación tanto en trenes de corriente alterna como continua. Uno de los mayores retos es enfrentarse a ese aislamiento eléctrico. Si lo hacemos con tiristores de luz, es muy sencillo. Si lo hacemos eléctricamente, pues cuesta un poco más, pero también se puede. Bien, y con ello hemos superado esas prestaciones que no tienen los interruptores electromecánicos, que tienen unos tiempos de reacción pequeños, que tardan mucho,
y además están sujetos a degradación en la medida que hacen actuaciones tanto en corriente como mecánicas. Y como líneas futuras, bueno, pues a destacar, como he mencionado, el tiristor de luz solo hay un fabricante en el mundo, y en aplicaciones comerciales pues siempre les gusta tener más de un fabricante, por si hay algún tipo de fallo o suministro o para que no pueda jugar tanto con los precios ese fabricante. Entonces, la idea sería utilizar tiristores eléctricos, que existe mayor gama y una gran cantidad de fabricantes, además en el ámbito de media tensión, utilizando drivers autoalimentados, que ya existen para ciertas aplicaciones, aquellas que se utilizan los tiristores para conmutar cargas reactivas, como inductancias o capacidades en media tensión, o para HVDCs. Pero ahí se aprovechan de la particularidad de que hay un desfase entre la tensión y corriente. Y del apagado de la corriente aparece una tensión y se aprovecha para realimentar esos drivers. Pero es que aquí, en estos dos diseños que hemos realizado, estamos trabajando con corrientes muy pequeñas, nulas. O, como habéis visto, el tren tiene un consumo de corriente en fase con la tensión, carácter resistivo. Entonces, no podemos aprovechar ese desfase y esos drivers que hay actualmente no servirían para estas aplicaciones. Entonces, sería una bonita línea a trabajar de aquí al futuro. Y, por otro lado, la aplicación del transformador electrónico. Y va enfocada hacia una infraestructura continua para regular la tensión de alimentación a los trenes, pero esto se puede expandir, como lo hemos hecho con ese generador de sobretensiones. Pero también lo podríamos aplicar en generación eólica para regular eso, ante las variaciones de la tensión de red. Lo podríamos aplicar en fotovoltaica, también adaptar a los niveles de tensión continua que tienen los paneles, o incluso ya como técnica, última tecnología, ¿no?, que se está hablando, a los famosos electrolizadores, que son sistemas de muy alta potencia y que al final requieren un cierto rango de regulación y que con este transformador lo podríamos lograr fácilmente para muy altas potencias. Muy bien. Bueno, pues eskerrik asko a todos y muchas gracias por vuestra atención.